Muy bien, y nosotros seguimos, hemos invitado esta mañana a don Óscar Ortiz, senador de la oposición, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Don Óscar, muy buenos días. Buenos días. El tema de los taladros no deja de generar varias repercusiones. Ha sido el propio viceministro de Transparencia quien dijo hace un par de horas atrás que el presidente de YPF-BHA no estaba definitivamente excluido, que podría ser que en algún momento se amplíe y él también sea involucrado, él también sea investigado por la compra de taladros. ¿Cómo recibe esto usted? Buenos días. Mire, creo que es una declaración que refleja una voluntad de ir un poco más allá de lo que ya fueron de parte del Ministerio de Justicia y Transparencia. Yo ayer presenté a los medios de comunicación que es el informe que en su momento la Unidad de Transparencia de YPF presentó a su directorio. En estas 50 páginas se detallan todas las irregularidades, todas las observaciones que tiene la Unidad de Transparencia de YPF y la del Ministerio de Hidrocarburos, a cargo del señor Novillo, sobre este proceso de contratación. En este proceso en particular, vamos a tratar de resumir lo más posible para meter todo en el tiempo que tenemos. Comencemos diciéndole a la gente cuáles son las irregularidades que se identifican en la compra de taladros. ¿Por qué salta esta compra de taladros? ¿Por qué se dice que es irregular? Bueno, en primer lugar porque hay la susceptibilidad o la sospecha de que existe un presunto sobreprecio. Estos 3 taladros fueron adjudicados en casi 148.900, o sea, 149 millones de dólares. Pero había otras 3 empresas que habían presentado ofertas menores, 120, 122, 124. Entonces se estaba pagando, según con quién se comparen, casi 28 millones de dólares adicionales a otras ofertas. Esto llamó la atención y eso fue lo que motivó el origen de mi denuncia que presenté en diciembre pasado. Pero además de eso, ya avanzando con el tiempo, lo que se observa es que hay una actitud, parece deliberada, de manipular los procedimientos para favorecer a una empresa. Y eso obviamente ya es absolutamente no solo irregular, sino que podría constituir delitos en el ejercicio de la función pública, ¿no? El propio YPF, la Unidad Anticorrupción, identifica estos problemas. Sí, todo esto es un informe de YPF y ahora lo puedo mostrar porque me ha llegado a fin de la semana pasada de forma oficial en respuesta a una petición de informe escrito. ¿Qué otra irregularidad? Esta compra tuvo un proceso anterior, 6 meses antes. En diciembre de 2015 se declararon desierta una anterior convocatoria y en ese momento había un precio de referencia, que es decir, digamos, es lo que hasta aquí puedo llegar, por hacerlo fácil, de creo que 118 millones de dólares. Ese precio para la segunda convocatoria fue elevado en más de 50 millones de dólares. Para los mismos equipos, no solo para los mismos equipos, para menos equipos, porque incluso otra observación que hay en este informe es que retiran equipos por alrededor de 12 millones de dólares. Es decir, por equipo, por menos 12 millones de dólares se sube más de 50 para pagar. Entonces, también aquí se observa que no existe justificación, no han apreciado los analistas de la Unidad de Transparencia medida que justifique semejante incremento. La empresa que se adjudica, en la primera convocatoria había requerido 206 millones de dólares. Curiosamente, en la segunda se baja a 148.900, casi 60 millones menos. Hay que hacer notar que en teoría las empresas no deben saber el precio de referencia. No debían saber. Aquí también vienen varios otros problemas. Por ejemplo, para poder pagar adicional tendría que haber habido una diferencia de calidad muy grande o las otras empresas tendrían que haber tenido los documentos mal y solo esta tener los documentos bien. Resulta que, según los que manejaron este proceso, todas las otras lo tenían mal y solo esta lo tenía bien. Pero aquí, en este informe, nuevamente se establece que tampoco esta empresa había cumplido con los documentos para ser habilitada. Entonces quiere decir que el país iba a pagar casi 30 millones de dólares adicionales cuando en realidad no se justificaba por el tema de los documentos. Fallas, por ejemplo, en los documentos, Jorge, desde documentos que no son legalizados, por ejemplo, en el país de origen, ni por sus autoridades, ni por el consulado boliviano, como se tiene que hacer. Hasta para un título profesional, pues la gente tiene que hacer este trámite en la Embajada de Bolivia en el exterior. Se presentan documentos que curiosamente han sido legalizados en notarías de 2 países distintos antes de llegar a Bolivia el mismo día, lo cual es imposible.
Muy bien. Permítame, senador, por favor, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Oviedo, buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado, senador. ¿A quién habría beneficiado este supuesto sobreprecio? Porque vemos que también Drilmec está reclamando. Bueno, eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Una primera beneficiaria con esta actitud de favorecimiento, obviamente, es la empresa. Pero aquí también se podrían haber beneficiado quienes administraron el proceso, pues por eso están denunciados y por eso han sido separados sus cargos. Incluso aquí se menciona unas conversaciones que recibió la unidad de transparencia del grupo de WhatsApp, donde los miembros del equipo que adjudica festejan la adjudicación, lo cual es un contrasentido. Debieran festejar lo que ganan el contrato, ¿no? La empresa. Pero los funcionarios de Yacimiento, ¿por qué tienen que estar festejando que habían adjudicado? Se supone, y habrá que eso será investigado seguramente por la Fiscalía, que, bueno, algún interés ya particular, personal, estaban recibiendo como beneficio para poder festejar de esta forma. ¿Bajo qué delitos, bajo qué argumentos debería ser incluido en las investigaciones del presidente de YPFB? Bueno, si él es responsable, obviamente debía ser procesado por los mismos supuestos delitos que han cometido los otros funcionarios. En la primera denuncia que fue presentada por mi persona, hablamos de contratos lesivos al Estado, incumplimientos de deberes, uso indebido de influencia. Yo también denuncié conducta antieconómica. El fiscal me ha observado porque dice que no tengo una auditoría. Obviamente, como senador, yo no soy la Contraloría para hacer la auditoría. El ministro de Justicia ha denunciado por los mismos delitos, los mismos 3 más la conducta antieconómica. Está claro que el señor Achá está eludiendo una responsabilidad diciendo que no ha firmado. Eso no es suficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer documento que cita este análisis es la resolución de directorio que autoriza el inicio del proceso de contratación. Y si vemos aquí, ¿qué es lo que dice el directorio? La misma unidad de transparencia lo cite. Dice: el presidente ejecutivo interino YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución en el marco de la normativa vigente. Entonces le dicen, ya le autorizamos a adquirir estos taladros, pero usted queda encargado de la ejecución. Pero además aquí la pregunta no debe ser si firmó o no firmó, es si él conocía o no, si le informaban o no. El señor Achá, presidente interino de YPFB, en ningún momento ha negado conocer. Incluso hace poco más de 2 semanas, cuando la Fiscalía le devuelve los documentos porque los envió sin ninguna denuncia, él sale a los medios de comunicación en una conferencia de prensa y pone las manos al fuego por el proceso y dice: está todo transparente, está todo bien, no hay nada que cuestionar. Obviamente creemos que debe ser incluido en ese proceso y en ese proceso pues él presentar su descargo. Ahora, en el informe que presenta el Ministerio de Justicia se habla de 15 personas. Y se dice además que él no sabía, que él no había firmado, que lo había hecho el vicepresidente y que lo había hecho alguna otra autoridad, la orden de proceder. De acuerdo a la norma administrativa, ¿es posible separar las cosas y que la máxima autoridad no firme y por eso sea excluida de responsabilidades? Bueno, habrá que investigar justamente comparando el estatuto YPFB con los reglamentos administrativos y las resoluciones del directorio. El directorio le encomienda a él la ejecución. Y aquí hay 2 o 3 principios que es importante recordar. Primero, que por ahí se puede delegar alguna función, pero la responsabilidad no se delega. Él sigue siendo responsable. No nos olvidemos que esta es una empresa, él es una autoridad ejecutiva. Segundo, la ley SAFCO tiene también una forma de responsabilidad que se llama la responsabilidad por omisión. Es decir, si uno conoce algo y no actúa, también es corresponsable. Y aquí el señor Achá, vuelvo a recordar, en ningún momento ha negado conocer. No solo no ha negado, él ha puesto la mano al fuego diciendo que todo estaba bien. Y lo ha hecho hace 2 semanas con un proceso que lleva más de 5 meses de investigación. Entonces, está claro que además todas las personas que han sido denunciadas son dependientes de él. ¿Quién designa al responsable del proceso de contratación? Él. Seguramente incluso la mayor parte han sido contratadas por él. Entonces, claramente aquí vemos que están los dependientes, pero no está el jefe. Tendría que demostrar que realmente todos se confabularon en contra de él, no le informaron nada, no conocía nada y por eso él no tiene ninguna responsabilidad. Es muy difícil. Yo creo que primero se ha comprobado la incapacidad de él para administrar YPFB. Segundo, por lo menos aquí él tiene responsabilidad de algo que es un delito que se llama incumplimiento de deberes. Y ayer el ministro de Justicia ha recordado algo. El hecho que no hayan pagado
¿no?, que dice que por eso no hay daño económico al Estado, no significa que no se hayan cometido otros delitos, pero en el futuro, si esta empresa logra, vía arbitrajes u otros mecanismos, cobrar al Estado boliviano porque ya le habían dado la orden de proceder, obviamente eso ya va a constituir daño económico al Estado. Y está claro que aquí este es un proceso que todavía, donde hay mucho que investigar. Pero ¿cuál creo que es el problema de fondo? Es la pregunta que debemos hacernos. Si estas personas tenían estas prácticas irregulares para manipular procesos y favorecer a determinada empresa en la adjudicación de contratos de cientos de millones de dólares, ¿lo habrán hecho solo en este caso? ¿O tenemos la sutilidad que ya era una práctica que se aplicaron a otros casos? Y en el último año y en este año hay previsto miles de millones de dólares en contratos. Para este año hay 3.000 millones de dólares en contratos de YPF. Esto es solo el 5% de este caso, de lo presupuestado este año y viene del año pasado. Entonces creo que aquí claramente hay que hacer una auditoría, hay que ir a revisar todos los contratos que este mismo equipo ha administrado para verificar realmente qué irregularidades o qué incluso delitos se pueden haber cometido. Muy bien. Gabriela Oviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muy bien, senador, yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. Le agradezco. A propósito del tema de los taladros, estaremos pendientes a ver qué vaya a decir la Fiscalía en todo caso. Seguimos, tenemos consejos.